De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. No vamos a hacer Santa Cena hoy. Tantas veces escuchamos esa porción, amén. Y está el mismo Jesús diciendo: mi sangre derramada por ustedes. La voz de Él hablando de su hermosa sangre. No cabe duda, hermanos, que la sangre de Cristo es el más grande regalo de Dios a su iglesia. No podemos compararlo con otra cosa. Obviamente su regalo fue su Hijo, pero el que su mismo Hijo haya derramado la sangre a favor nuestro es un regalo incomparable. Desdichadamente no todos han reconocido el valor de la sangre de Cristo. Y algunos porque nunca han escuchado el mensaje, otros porque lo han rechazado, otros hermanos porque aunque estemos en la congregación y ya hayamos sido salvos, ya la sangre de Cristo haya sido efectiva en nuestras vidas y hayamos vivido ese privilegio y digamos la sangre de Cristo es real, todavía no tenemos la plena convicción de la virtud y efectividad de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y hermano, fíjese que el himno nacional de los pentecostales es: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús mi Salvador, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él virtió. Y muchos decimos: ese viejito pasó de moda, ya ni lo cantemos. Pero ese es el himno nacional de los pentecostales. No estoy diciendo que lo cantemos, estoy diciendo que lo cantamos cuando éramos niños, lo cantaron los que tienen mi edad de adorar a Dios. Sin embargo, aunque lo cantamos, como hacemos siempre, no nos impacta en el momento de la prueba y la circunstancia. No recordamos que hay poder en la sangre de Cristo y que eso es importante para nuestras vidas, hermanos. Y muchas veces estamos usando la sangre de Cristo más como una fórmula mágica. Casi nos atropellan y decimos la sangre de Cristo. Pero eso pasó y ya, y vemos al hombre que va manejando y le decimos hijo del diablo y lo insultamos en vez de orar por él. O sea, no vivimos esa sangre, la repetimos porque nos enseñaron así. Pero algo que penetre en nuestra vida, hermanos, y que realmente cuando digamos la sangre de Cristo tiene poder, ese poder sea visible, notable, y nosotros lo creamos en nuestro interior. Eso es la base por la cual queremos hablar de este tema hoy. Hablaremos de la maravillosa sangre de Cristo y cómo a través de ella podemos notar cambios extraordinarios en nuestra vida personal, familiar y ministerial. Cambios, hermanos. No olvide esa palabra. No, los que estudian en los bíblicos saben que los profesores de homilética dicen que no se habla del propósito en un sermón, sino que se va desarrollando poco a poco y al final el oyente que descubra el propósito. O ya en la conclusión uno les dice el propósito. Pero yo quiero, hermanos, yo ahorita me voy a olvidar de la homilética en esa área. Y yo quiero decirles, hermanos, que mi mayor propósito, nuestro propósito al venir a hablarles de la sangre de Cristo, hermanos, es que aprendamos a aplicarla. Es que vivamos esa sangre de Cristo en nuestra vida. Es que a través de que vayamos desarrollando el sermón, nos demos cuenta, hermanos, que muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo con nuestras actitudes. Pareciera que no la vivimos y que la fórmula mágica que pronunciamos hasta cuando nos tropezamos, a la hora de brillar para Cristo, a la hora de mantenernos firmes delante de Él, a la hora, hermanos, de presentarnos delante de Él, muchas veces pasamos por encima de esa sangre. Estoy hablando espiritualmente, amén. Así que tengamos cuidado en todo eso. Yo quiero que ese propósito no se pierda de su mente en esta mañana. Aleluya. ¿Estamos alegres, hermanos? Él está aquí. Aleluya. Lo amamos. Declaramos milagros esta mañana, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Y Él murió. Y hermanos, por su llaga fuimos nosotros sanados. Aleluya. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ay, santo el Señor. Vamos a hablar en primer lugar de algunas menciones en la Biblia de la palabra sangre. La Biblia menciona de dos formas.
la sangre derramada y la sangre rociada. No puede haber sangre rociada si no hay sangre derramada. Eso es básico, no lo olvide. Nadie puede inventar rociar esa sangre si antes no ha sido derramada. Vamos a explicar eso. Hablemos un poquito de la sangre derramada. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Eso en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar después un poquito del Antiguo Testamento, hablando de la sangre derramada. Y en primer lugar, la sangre, queremos pensar que la sangre derramada, todos lo sabemos, como les dije en mi introducción. ¿Quién no ha oído que Cristo murió y derramó su sangre por nosotros? La conocemos. ¿Quién no conoce que alguien tenga? Yo de niña padecía mucho de sangre de nariz y esa es una sangre que se derrama. Pero hablando de lo que es la sangre derramada de Cristo, es muy conocida, como les decía, por cada uno de nosotros. Y hablamos en la copa pascual, cuando el Señor Jesucristo dice que no olvidemos eso, que lo recordemos y que lo vivamos cada vez que tomemos la Santa Cena. Nos recuerda el sacrificio y cada vez que tomamos esa Santa Cena deberíamos decir gracias, Padre, por ese sacrificio, ¿ven? Y declararnos libres, sanos, libres en todas las áreas a través de la Santa Cena. Y nos llena de gratitud, de anhelos por corresponderle a ese sacrificio vicario, o por lo menos así debería ser, amén. Gracias, Señor, por esa sangre, ese sacrificio tuyo. Y también lo conocemos, pero ese conocimiento se limita simplemente a saber que Cristo murió y que yo tengo que aceptarlo como mi Salvador, y que una vez ya lo acepté, pues ya la sangre fue derramada y punto, y ya se aplicó en mi vida. Y yo quiero entonces que pensemos, miren lo que dice Romanos 3, 25 al 26. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo. Dios es justo y a la vez es justicia a los que tienen fe en Jesús. Oiga bien, la sangre de Cristo, que sabemos la palabra expiación, vamos a hablar más adelante de ella, pero es la que nos dio la redención, amén, el que Él haya derramado. Pero dice claramente Romanos, es justo y es justicia. Yo debo entender que la sangre de Cristo en mi vida me hace, hermanos, una obligación. Si no, el justo que hace justicia, tarde o temprano me va a hacer pagar caro eso. Y yo no vengo a asustar a nadie. Solo vengo a que platiquemos sobre esto, hermanos, y entendamos que aceptar la sangre de Cristo derramada a favor de nuestra vida implica también un privilegio, pero una gran responsabilidad. Amén. Y esa sangre nos responsabiliza, porque a partir de eso el justo está sobre nosotros, pero Él también demandará justicia en su momento. ¿Amén? Entonces, eso es hablando de la sangre derramada. Usted sabe que en el Antiguo Testamento también se derramaba la sangre de un animalito para expiar los pecados. Vamos a hablar más adelante de todo eso, pero estamos hablando de eso en cuanto a sangre derramada. Una vez la sangre era derramada y ese animalito la había derramado antes que cayera al suelo o al piso. Suelos en aquel tiempo, no creo que habían ladrillos ni todo eso. Había con un recipiente, y la recibían y la llenaban. Antes de que fuera tirada, la colocaban en un recipiente. Usted sabe que la muerte de Cristo, y al ser derramada espiritualmente, eso cayó, esa sangre tomó control de ella, Dios Padre, y con ella nos redime a nosotros. Amén. Bueno, eso es en cuanto a la sangre derramada. Dijimos, no puede haber sangre rociada si no hay sangre derramada, porque ¿de dónde la vamos a tomar? Pero la sangre derramada en un recipiente. Hablemos un poquito de la sangre rociada. Moisés frente al faraón se presenta, y ustedes saben, para pedirle
deja a mi pueblo, así dice Dios, para que mi pueblo vaya y me adore. Y él se niega. Dios mismo permite que el corazón del faraón se endurezca y le dice, así dice Dios, vendrán plagas sobre tu pueblo si no nos permites ir. Y hubo plaga tras plaga. Usted lo puede leer desde el Éxodo 9 hasta Éxodo 12 y ahí ve todas las plagas. Pero hablando en Éxodo 12 ya encontramos la historia de la sangre rociada, o por lo menos colocada. Éxodo 12, 22 dice, tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, o esa palabra dice la versión internacional, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana. Hay un texto en Hebreos que no se lo di creo a los muchachos y dice Hebreos 9:13, la sangre de machos cabríos y de toros y la sangre de una novia rociada sobre personas impuras la santifican de modo que queden limpios por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha de Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Qué bonito. Hace una relación ambos textos, amén. Y dice, ¿cuánto más? Pero oiga el final de ese texto. ¿Cuánto más? ¿A fin de qué? Sirvamos al Dios viviente. En el Antiguo Testamento lo usó Moisés y lo usaban los sumos sacerdotes, hermanos, la sangre derramada. La tomaban, como les decía, y luego la rociaban. Ya vamos a hablar de rociar. Pero el pueblo, la rociaban sobre el pueblo. Tenía una escena ahí. Por ejemplo, el sumo sacerdote, ustedes saben que estaba el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y están, ay no, la hermana Mari no vino a enseñar. No, ya solo es para entrar al siguiente punto, amén. No se desesperen. Esta no es una clase de Pentateuco. Entonces, encuentra ahí que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote con toda una ceremonia. Hay tantas cosas que decir ahí. Pero ahí estaba el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es una lámina de oro cuadrada que servía como tapadera para el arca del pacto. Ustedes saben lo que era el arca del pacto, ¿verdad? Donde estaba la presencia viva del Dios Todopoderoso, que si un humano la tocaba, moría. Presencia de Dios. Pues el propiciatorio era esa plancha cuadrada que significaba expiar o propiciar. Significaba lugar de expiación. Se usaba la palabra hilasterium para hablar de propiciatorio. Hilasterium, con H, hilasterium, así como se oye. Y eso cuando hablaba, eso en el Antiguo Testamento. Y ahí estaba eso, significaba protección. Así que me propicia. La palabra propicia viene de eso. Ese es su origen. Pero hermanos, la sangre se colocaba sobre el propiciatorio. Entonces ya en el Nuevo Testamento ya no se usa la palabra hilastrion, sino que se usa la palabra hilasmos, siempre con H. Y la palabra hilasmos se usa para referirse a Cristo como nuestra propiciación o expiación para salvar al ser humano. Entonces ya ahora nosotros estamos en el hilasmos, amén. En esa época donde Cristo es nuestra propiciación. Ya no es una tabla de oro en el arca de la salvación, ya es Cristo resucitado, vivo y presente, que mora en mi corazón, que mora en su corazón, que está aquí, hermanos, aleluya, en esta mañana para librarnos de toda culpa, pero también para ministrarnos de manera especial. Hablemos un poquito de ese significado, un poquito más, significado de la sangre rociada. Viene de la palabra griega rantizo, con H-R-H, ahí está, que significa purificado.
Hermanos, si la sangre rociada está en nosotros, una vez que aceptamos a Cristo y aceptamos que derramó la sangre, Él nos rocea el corazón. Y nuestra alma y nuestra mente y nuestra vida es limpia. Y estamos purificados. Estamos en lo que se llama rantizo. Purificados. Y habla de purificar el corazón, la conciencia. No habla de lavarnos. Habla de purificarnos. Porque lavarse, hermanos, suda un poquito y se vuelve a ensuciar uno. Pero purificarse es otro asunto, señores. Cristo ha hecho una obra total en nuestras vidas. Y de repente yo misma me pregunto, ¿y qué me pasa? ¿Es que no me defiendo? ¿Me están tratando mal? ¿Me he hecho mensa? No, es que Dios me purificó, aleluya. Es que ahora tengo la purificación, vivo en la pureza que Dios me mandó. ¿Y por qué de repente era un alcohólico y ahora lo rechazo totalmente? ¿Por qué me gustaba tanto la música y las discotecas? Y ahora solo quiero vivir adorando, escuchando el CD de los de Sead. ¿Qué me pasa? Es que ahora eres puro. Mora Cristo en tu corazón, aleluya. Tu misma pureza rechaza, aleluya, todo pecado y aquello que pisotee la sangre de Cristo. Oh, santo el nombre del Señor. La efectividad de la sangre de Cristo, hermanos, no es cuando está en el envase. Amén. Recuerde, les decía que ellos lo colocaban en una palangana. Amén. Dice la Biblia. Pero no significaba nada. Podía estar en esa palangana y hasta arruinarse y cogerlo. Y no significaba nada. Lo importante, hermanos, la efectividad de esa sangre de Cristo es cuando es rociada, cuando se saca del envase y viene a caer en la persona, en el alma, en el corazón de la persona. Tiene que ser aplicada a la persona. Y esto habla de voluntad, de activar mi voluntad en Cristo. Cuando yo lo acepto en mi corazón. ¿Y de qué sirve que yo esté lavada, rociada y la sangre esté en mí? Ya fue derramada. Cristo, hermano, por eso hay tanta gente que no se convierte, porque la sangre sigue en el envase. No permiten que sea rociada en su vida, porque eso no lo puede hacer. Cristo es todo un caballero, a nadie va a obligar. El Espíritu Santo es todo un caballero. Yo tengo que permitir que personalmente ofrecerme para que esa sangre llegue a mi alma y haga la obra para la cual fue enviada. Debo activar mi voluntad, así que, amado amigo, debo activar mi voluntad. Pero además de activar mi voluntad, una vez que ya fue rociada, debo yo seguir, hermanos, creyendo, porque tiene un sentido también de protección. Una vez rociada, yo ahora no soy la misma. Yo no soy del montón que anda ahí con peligro, porque si me asesinan, no me pierdo, me voy con Cristo. Pero si no es mi tiempo, aunque pase en el peor peligro, papito siempre me va a guardar. Yo no soy la misma, ya fui rociada con la sangre de Cristo, aleluya. Y ahora su cuidado está en mi vida. Soy distinta, soy diferente. No vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya. Él es real. La sangre rociada en el Antiguo Testamento, hermanos, es el tipo de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y es la misma que da el resultado redentor. Entonces, 3 cositas. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Purificación. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Protección. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Redención, aleluya. Yo no soy igual, yo soy muy amiga. Conozco al inconverso, lo saludo, me quedo orando por él, pero sé que soy distinta. Y no lo digo sobre mi hombro con soberbia, lo digo con paz, lo digo con convicción, lo digo sin temor. No tengo que vivir ansiosa, miedosa. Hermanos, es humano sentir miedo. Eso es básico, hermanos. Inmediatamente que yo acepto a Cristo como mi Salvador, entro en un pacto con Él. Y por eso es que dice, ¿sabe? En Hebreos dice que Moisés no solo roció con sangre al pueblo, sino también el papel donde había escrito lo que Dios les había mandado decir a ellos y lo que ellos habían contestado. Lo selló,
señal de pacto. Eso es un sello. Hermanos, yo sufro cuando miro un hermanito en Cristo. Tengo un amigo, era diácono en nuestra iglesia, donde yo nací, mi iglesia madre, Hermón, y ahora él vive en Canadá. Y todos los jóvenes le decíamos el aguado. Si su hija me está oyendo me va a decir, pero no voy a decir el nombre. Entonces, porque a todos los jóvenes se nos miraba medio flojos, ¿verdad? Y en aquellos tiempos que era terrible, si yo andaba con estas uñas como las ando hoy. ¿Y qué te pasa, Mari, que estás aguada? y si miraba medio en pecado los chicos o tristes, ¿y tú por qué andas aguado? Pero lo decía con amor, entonces le decíamos el aguado nosotros, los jóvenes. Pero es triste, hermanos, para nosotros ver una persona que ha hecho un pacto con Dios. Y un pacto no solo de la sangre de Cristo y aceptarlo, un pacto de servirlo. Y todo aguado, de veras. No me van a decir aguada después a mí, porque le vamos a poner disciplina. Pero hermanos, es triste eso. Ver la gente tan inconstante. Hoy arriba y luego abajo. Hermano, ¿qué tal? En victoria, redimida, salva y no sé qué más palabras dice. ¿Cuáles son las 3 palabras? En victoria, bendecida y en victoria. Y al día siguiente, ahí más o menos, hermana. Y al siguiente día, oh, hermana, estoy frito. Aquí, pero siquiera dijera, estoy guerreando, ya eso es bueno. Pero ore por mí, hermana, si no, no sé qué va a ser de mí. Terrible, hermanos. El pacto, la palabra pacto viene del hebreo berit y del griego diake, así como se oye con K. Y también tiene una palabra latina que significa testamento. O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pacto está escrito en la Biblia, hermanos. Dios nos dice inmediatamente que lo aceptamos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. No estamos engañados. Dios nos dejó la carta de amor. El pacto está escrito. Nosotros debemos leerlo y manejarlo y tratar de cumplirlo. Y él mismo en su pacto dice: si alguno cometiere pecado, abogado tiene, Jesucristo el Hijo. También está en el pacto, señores. Entonces no es cuestión de que yo hice un pacto, es que hay una carta del pacto y la sangre de Cristo es suficiente, hermanos, para redimirme cada vez que yo le falle. Pero no es que voy a estar haciéndolo cada vez, porque entonces estoy pisoteando, estoy parándome en la sangre de Cristo. Y eso no es normal. Estoy ensuciando la presencia de Dios y el evangelio mismo. Entonces no voy a hablar mucho de lo que es el pacto, pero es básico, hermanos. Yo sé que se ha predicado tanto de la palabra pacto aquí en la iglesia, pero Dios es un Dios de pactos, hermanos. Tengamos cuidado. Y Él es un Dios de amor, pero es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces amemos la célula. Ay, no, ¿y para qué voy a seguir solo para complacer al pastor de red? No, hijos, es que Dios ama a esas ovejitas que le dio. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia en Jeremías que muchos entraremos al cielo con las manos llenas de sangre por no haber hablado del Señor a las almas. Si Dios me da almas de una célula, y son tan difíciles, entre más uno las ama, son tan groseras, ¿verdad? Usted y yo hemos sido groseros con quienes nos han amado, con quienes nos han pastoreado. Eso es normal en el ser humano. Solo tengo que acordarme lo que yo hacía antes y seguir amando a esta ovejita. Y digo, estoy pagando, el que siembra cosecha, señores, aleluya. No hay de otra, ¿verdad? Es básico que nos preocupemos por esas almitas, porque yo hice un pacto, yo acepté ganar almas. No es cuestión de solo cuidar mi salvación, es cuestión de cuidar la salvación de otra. Cristo viene más pronto de lo que nos imaginamos. Es increíble las cosas que están pasando, hermanos. Tiene que ser que el Señor está cerca. Aprovechemos el tiempo. Moisés compartió al pueblo lo que Dios pedía. ¿Sabe que en el pacto, el que inicia el pacto se presenta? Por eso es que nosotros leemos mucho en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová
¿quién te sacó de Egipto? Se presenta y luego así empiezan los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, y él lo escribió con su manito. ¿Quién te sacó de Egipto? De tierra de esclavitud. Y amarás a Jehová tu Dios, y empiezan los 10 mandamientos. Porque cuando él hace un pacto, se presenta primero y dice quién es. No vas a pactar con cualquiera, vas a pactar con Jehová de los ejércitos. Oh, aleluya, hermanos. Es que tenemos a un Dios grandioso. Es sabroso pensar en eso. Aleluya. Estoy pasando algunas cosas. Jesús es el mediador del nuevo pacto, dice la Biblia. Y a la sangre rociada, él habla como, está pensando que es una actitud, hermanos. La sangre, Cristo no me va a rociar con ella si yo no lo permito. Entonces, es algo voluntario, amén, como lo decíamos. Pero produce no solo una vida de pacto, sino una vida de obediencia. Por eso es voluntario, ¿no? Según dice primera de Pedro 2:2, según la previsión de Dios al Padre, mediante la obra santificada del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. ¿Cuándo somos redimidos por su sangre? Cuando obedecemos a Cristo. Para obedecer a Cristo y redimir. Al rociarnos con su sangre, era una señal de un sacrificio. Y él espera que nos mantengamos en obediencia. Voy a seguir más adelante. Produce una vida de íntima comunión. Oiga lo que dice Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando habla de la palabra revelación, está hablando, hermanos, de abrir los ojos espirituales. Y está hablando de yo creer que Él está conmigo íntimamente. Por eso es que a Moisés le dijo: sube y no dejes que el pueblo suba. Solo sube con Aarón. Sube, le dijo con quienes subiera. Y ellos se quedarán orando y tú subirás conmigo. Eso habla de íntima comunión. Oh, hermanos, yo no sé usted qué siente cuando se arrodilla, pero a veces el diablo, a veces no podemos orar de rodillas. A usted o le duele la rodilla o le duele la columna, pero cuando está orando, caminando, ya sea lo que haga, hay una voz que le dice: si ni al techo te llegó esa oración. Y otras veces: ay, Señor, yo no te siento, ¿dónde estás? Hermanos, la sangre de Cristo es más que suficiente para yo creer que cada vez que abra la boca y le diga: aleluya, papito, te amo, Él está ahí escuchándome. Él es el Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Él no se va. Aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. El Emanuel.